Aloha, hermoseres. Bueno, y estamos aquí en el capítulo, hoy sí, capítulo número 1 de la Ocióloga. Muy contenta de volver a encontrarnos aquí en este espacio maravilloso, aprovechando de la mejor manera posible, creo, la tecnología. Y bueno, hoy quiero contarles y compartirles un poco acerca de la semana pasada estuvimos hablando y estuve compartiendo quién es la ocióloga y en esta oportunidad me gustaría mucho compartirles qué hace una ocióloga a diferencia de una socióloga. Eh, y en primer lugar creo y siento que una de las principales diferencias es centrarme en, no en los resultados, aunque sí, obviamente son súper importantes en cualquier investigación, más no solamente en los resultados, sino en el proceso. El proceso en toda investigación científica y en investigación social, por supuesto que también, porque son investigaciones científicas, hay digamos, llegamos a los resultados en base a cómo fue que lo hicimos. O sea, el cómo en realidad es el que puede estar en gran manera permeando la forma en la que hacemos la investigación, por supuesto, y en los resultados. O sea, el cómo es más importante que el resultado en sí mismo. Y a mí lo que me interesa como socióloga es poder mostrarles cómo es que llego a los resultados que llego en una investigación, ¿sí? Porque eso realmente es lo que asegura la transparencia. Y para mí la transparencia es un valor ético, moral, humano y epistemológico por excelencia, ¿no? Es el que va guiando para mí todo el curso de una investigación, ¿no? En tanto podamos ser transparentes, en tanto podamos pasar a la conciencia el por qué o el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo cuando lo estamos haciendo, eh, y cómo es que lo estamos haciendo, eso es para mí la diferencia fundamental en muchas otras investigaciones que he hecho y que muchas investigadoras y muchos investigadores sociales siguen haciendo, ¿no? Entonces, me parece que esa es una forma, digamos, muy particular de la ocióloga y una forma en la que planteo mi diferenciación, ¿no? La ocióloga se diferencia por compartir el cómo. Por eso, para mí es tan importante abrirles la cocina de la investigación. No solamente porque hay muchas personas que quieren saber cómo se hace investigación en ciencias sociales, sino, y puede ser una labor pedagógica, sino que además hay muchas personas que ya están haciendo ciencias sociales, ya están investigando ciencias sociales y mostrarles cómo es que se hace una investigación en ciencias sociales de una manera distinta, teniendo en cuenta el para qué, teniendo en cuenta el cómo y sobre todo dejándonos guiar por la intuición. Y para mí esto es algo que van a estar viendo todo el tiempo en mis redes sociales y en la propuesta de la ocióloga, es mostrar la cocina, ¿no? El mostrar cómo se hace, porque eso, digamos, como que garantiza mucha transparencia y la transparencia es uno de los valores de la ocióloga. Después también he recibido preguntas acerca de
¿qué haría una ocióloga que una socióloga no haría? O al revés, ¿no? Entonces, esto a mí me lleva como a hablar un poco acerca de en lo que yo prefiero hacer énfasis al momento de hacer investigación. Y para mí es muy importante la relación, ¿no? Porque más allá de todo, somos seres humanos relacionándonos entre nosotras, entre nosotros. Entonces, el poder poner por encima de todo la relación humana es fundamental en un proceso de investigación. Entonces, creo que la principal diferenciación entre lo que puede hacer o lo que hacía habitualmente como socióloga era no tanto, o sea, no es que no me importaban las relaciones humanas, sino que ponía por delante la fachada de la socióloga, ponía por delante el rol, el personaje. Y al hacer yo esto, ubicaba a la otra persona también, ¿no? En un rol específico, que es aquella persona que me brinda información para que yo pueda conocer y dar a conocer los resultados de una investigación, ¿no? Conocer lo que está pasando, conocer una situación y dar a conocer los resultados de esa investigación. Entonces, obviamente que cuidando las cuestiones éticas se puede investigar así, pero después de muchos años de investigación me di cuenta que no era así como yo estaba queriendo realmente investigar y que quería poner por delante la relación social, ¿sí? Esa relación de confianza que se va tejiendo durante la entrevista, pero no solamente durante la entrevista, porque muchas veces en ciencias sociales se habla de la importancia del rapport. ¿Qué es el rapport? Es esto que generamos los seres humanos, que es el acercamiento, el crear confianza, para que la otra persona te pueda contar cosas, a veces cosas muy privadas y a veces cosas que nadie, que nunca antes había contado hasta ese momento. Entonces, para eso sí es necesario, digamos, desarrollar ciertas habilidades que generan confianza durante la entrevista. A veces también un poquito antes de la entrevista para que esa persona acceda a ser entrevistada, pero digamos como que no va mucho más allá de la instancia de investigación misma y de la instancia, y ni siquiera de la instancia de investigación. A veces no va más allá de esa interacción en el momento de la entrevista. Y realmente nos olvidamos muchas veces de que las personas a las que estamos entrevistando sienten, tienen una historia, van hacia un lugar, ¿no? Vienen de un lugar, están en un lugar y van hacia un lugar en sus vidas, con sus proyectos de vida, y que a veces hay preguntas y hay situaciones y hay como ciertas cosas que como investigadoras queremos saber, que generan preguntas que son muy profundas y preguntas que no se cierran cuando la grabadora se apaga, ¿verdad? Y nosotras muchas veces no somos parte de esas preguntas que quedan flotando en el aire después de que apagamos la grabadora y nos vamos a nuestra oficina o a nuestras casas a seguir con nuestras vidas y con nuestras investigaciones. Entonces, me parece que también como cuidar este espacio de la entrevista, saber que hay un antes de esa entrevista, un durante y también hay un después, compartir esa entrevista de vuelta con esa persona, pedirle de vuelta un feedback, leer esa entrevista con esa persona, a ver si hay algo que quiere rectificar, hay algo que quiere aclarar, hay algo que no quiere que se diga de lo que se grabó en esa entrevista. Por supuesto que existe el famoso off the record, ¿no? Eso que a veces las personas piden, no, esto por favor no lo grabes, yo te lo cuento, pero no lo grabes, además de ese off the record. Puede pasar que después de la entrevista haya cosas que la persona
o no se animó a pedirte el off the record o vos no tuviste la suficiente claridad como para decirle tranquila, acá voy a apagar la grabadora para que esto no quede grabado. Y la persona, después de escuchar la entrevista o de compartir de vuelta la entrevista contigo, puede decir, no, mira, yo prefiero que esto no lo publiques. O prefiero que esto lo publiques, pero anónimamente, ¿sí? Entonces, es muy importante compartir el después de la entrevista. Y también hay algo que en muchas investigaciones no se suele hacer, la mayoría de las veces no se suele hacer, que es validar los resultados con las propias personas con quienes se está investigando, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando ya hicimos un análisis y estamos en la parte de análisis previo, a mostrar los resultados, a compartir los resultados, lo que se llaman resultados preliminares. Esos resultados preliminares, no solamente compartirlos, muchas veces se comparten con otros investigadores, otras investigadoras, en, por ejemplo, congresos, antes de que se haga una publicación. Muchas veces las presentaciones de congresos son resultados preliminares que se van a validar junto con otros investigadores y otras investigadoras. Pero más interesante aún que eso es poder validar ese análisis, digamos, con las mismas personas que han sido entrevistadas. Por supuesto que el análisis es de la propia investigadora, en este caso de la ocióloga, ¿sí? O sea, eso es innegociable, mi análisis es mío. Más es interesante saber qué es lo que le mueve a la otra persona el propio análisis, ¿no? Qué es lo que una como investigadora puede aportar a la vida de la otra persona. Para que después la otra persona, si quiere, pueda seguir expandiendo ese significado. Validándolo o no, puede decir como no, yo con esta visión no estoy de acuerdo, no es esto lo que yo siento, y también se puede, eso se puede agregar a la investigación, ¿no? Como, mira, mi análisis es este, sin embargo, esta persona tiene este análisis de la realidad, y puede ser un muy buen diálogo dentro de una investigación, ¿no? Entonces, me parece que la ocióloga lo que viene a traer es también un poco esta forma más humana y también más desestructurada de hacer investigación. Porque además también, y acá hay un tema que para mí es muy importante como ocióloga, y es el tema de salirme de las lógicas extractivistas de obtener información, ¿no? Que era lo que yo decía un poco hace un ratito, ¿no? Esto de que voy, me meto en la vida de la otra persona, rasco, ¿no? Saco información y después a esa persona no la veo nunca más, ni siquiera para decirle, che, esto está publicado, esta es la publicación, mirá, tomá, ¿no? O ni siquiera les devolvemos esas entrevistas que transcribimos, o ni siquiera les enviamos el audio. Esas son todas lógicas muy de lógica extractiva, así como existen las empresas que se dedican a extraer, bueno, petróleo, ahora que está, ¿no? Tan en el tema del petróleo y todas las guerras, ¿no? Y todo el dolor y todo el sufrimiento humano que hay detrás de la extracción del petróleo. Bueno, lo mismo puede ocurrir en el caso de las investigaciones sociales, ¿no? Hay mucho que tiene que ver con las lógicas extractivas, que no sabemos hasta dónde una pregunta que hacemos, tal vez con inocencia, para la otra persona puede ser muy removedora de su realidad, ¿no? Entonces, el aplicar una lógica de cuidado cuando vamos a entrevistar a alguien es muy importante, ¿no? Cómo nos vamos acercando a la vida de esa persona y hasta dónde podemos preguntar y hasta dónde ponemos nuestro interés personal,
por sobre la sensibilidad de la otra persona, ¿no? Esto de, uy, sería buenísimo que esta persona me contara tal cosa, pero tal vez eso la puede desestabilizar mucho en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué pongo por delante? El poder saber más acerca de esa situación o el cuidar a la otra persona y decir, bueno, voy a preguntar hasta acá, ¿no? Y si la otra persona no se abre y no cuenta y no quiere contar y me doy cuenta que no quiere contar, no seguir pinchando y escarbando porque no es por ahí. Y respetar, ¿no? Respetar el silencio de la otra persona, porque tal vez en ese momento no quiera contarte, porque no puede contarte, y tal vez dentro de un mes se abre la oportunidad. Por eso también es muy importante seguir en contacto con las personas que se entrevistan, porque lo que tal vez no se pudo hablar en un momento se puede hablar en otro. Entonces, cuando uno está creando una relación, se permite abrir esos espacios de realmente investigación, no de la otra persona o de una situación, sino una investigación con otra persona o con otras personas, ¿no? Y eso es algo en lo que la ocióloga también hace mucho hincapié, y es en esto de no estamos investigando a personas, no estamos investigando a situaciones, estamos investigando con otras personas y estamos investigando con situaciones, ¿sí? Y eso lo cambia todo, porque es tener en cuenta que del otro lado, para los cientistas sociales que tanto nos llenamos la boca hablando de las relaciones sociales, pero a la hora de hacer una investigación, por ejemplo, no se tiene en cuenta que hay una relación social. Bueno, esta es una forma, a la ocióloga le interesa, ¿sí? Encontrar una forma y poner en práctica una forma en la que la relación social sea lo primero a cuidar. Y después también he recibido, estoy leyendo, ¿sí? Preguntas que he recibido. Lo que, lo que hace la ocióloga, ¿desde qué pensamiento lo hace? ¿Cuál es el propósito? Y esta pregunta me encantó recibirla, porque para la ocióloga no es, o sea, es importante el pensamiento, obviamente es importante el pensamiento, pero la ocióloga tiene una forma de pensar que es un poco diferente a los lugares más comunes dentro de las ciencias sociales, que es pensar con el corazón, sentipensar. Y esto no lo estoy diciendo porque hay que New Age, que he transitado varios años dentro del mundo holístico y se me han pegado un montón de cosas de ese mundo y agradezco un montón haberlo transitado, porque me llevó a reflexionar mucho sobre mi propia práctica como profesional de las ciencias sociales. Y más que pensamiento es sentipensar, porque estamos muy acostumbrados en las ciencias sociales, voy a hablar de las ciencias sociales porque dentro de otros campos, digamos, podría decir muchas cosas, pero no es lo que más frecuento. Pero dentro de las ciencias sociales hay mucho de esto de pensar y entonces la gran teoría, ¿no? Y el pensamiento crítico y esta exacerbación del pensamiento sin tener en cuenta que hay un cuerpo que siente, ¿sí? Que hay un cuerpo al que le pasan cosas, ¿sí? Que tiene dolores, que tiene memoria, que es un archivo vivo, ¿sí? El cuerpo es un archivo vivo y nos pasan cosas cuando investigamos, ¿sí? A la ocióloga como investigadora social le conmueven muchas cosas, ¿sí? Y me permito ponerme sensible porque recuerdo a todas aquellas investigaciones en donde me han pasado cosas que no he podido expresar porque soy la profesional y no hablo de mi vida privada, cosas que me terminaron enfermando al punto tal que
Me tuvieron que operar, por ejemplo, porque tenía miomas y yo trabajaba sobre violencia sexual, ¿no? Entonces es como todo eso de lo que no hablamos, el cuerpo lo siente, ¿no? Y el cuerpo está ahí, está involucrado y le pasan cosas. Y no solo al cuerpo, sino que tenemos emociones, nos pasan cosas. Cuando entrevistamos a una persona que fue sobreviviente o que es sobreviviente de violencia sexual, se nos mueve todo el mundo, no solamente en ese momento de la entrevista, ¿sí? Se nos mueve todo el mundo cuando salimos de esa entrevista y se nos mueve todo el mundo porque nos espejan cosas que nos han pasado también, no tal vez en contextos tan terribles, eh, pero nos vemos ahí un poco reflejadas en la vida de la otra, podemos empatizar con la otra persona y aunque no hayamos vivido situaciones de extrema violencia, nos permitimos sentir con la otra persona, nos permitimos sentir de mujer a mujer, por ejemplo, ¿no? Y empatizar y acompañar a la otra persona. Por eso entrelazo con lo que venía diciendo con la pregunta anterior, ¿no? Esto de poder empatizar con la otra persona y poder acompañar a la otra persona, no como psicóloga, mi formación es la sociología, pero sí de repente ponerla en contacto con alguna buena terapeuta, alguna buena psicóloga que la pueda acompañar, o propiciar, no sé, talleres de sanación colectiva o prácticas individuales de autocuidado o de, digamos, reevaluación y reposicionamiento de la autoestima, digamos, ¿no? Es como que hay muchas cosas que como ocióloga sí se pueden hacer y sí son formas de acompañar a la otra persona, aunque una no tenga esa formación y esas herramientas, ¿no? Pero sí las puede poner a disposición de la otra persona. Entonces, creo que esto de el sentir y pensar es muy importante, porque además siempre es como que se tiende a pensar que el pensamiento y todo lo que producimos desde el pensamiento está separado de las emociones y está separado de lo que sentimos y está separado finalmente de la otra persona, ¿no? Y está separada de una misma, de lo que le pasa a una misma. No, pero esto es lo que me pasa a mí. Bueno, sí, pero lo que te pasa a vos como investigadora social es súper importante también, ¿no? Porque después también nos terminamos enfermando y ¿no? Empieza a aparecer el síntoma de no haber escuchado nuestro cuerpo y de no haber escuchado nuestras emociones porque supuestamente tenés que ser objetiva. Y esto también es algo en lo que quiero hacer mucho énfasis, la ocióloga quiere hacer mucho énfasis, y es esto de romper con la idea de que la subjetividad es algo negativo para interpretar fenómenos sociales, ¿no? Una cuando mira, mira desde un lugar. Y es mucho más valiente y mucho más, y es una apuesta epistemológica mucho más profunda, el decir yo estoy acá y miro para allá y esta es mi mirada, ¿sí? Que decir yo estoy, porque aparte cuando uno dice como, bueno, esta es una mirada objetiva, ¿en dónde estás? En todos lados, porque para ser objetivo y ver todos los puntos de vista, tenés que estar en todos lados. Y la verdad es que no hay ser humano todavía que pueda hacer semejante cosa, ¿no? Entonces es muy importante poder decir, yo estoy situada acá, estoy mirando esto desde acá, y eso es lo que le da peso, trascendencia y valor a la investigación que estoy haciendo, ¿no? El mostrar desde dónde estoy mirando. Y estoy mirando a veces, muchas veces, de manera consciente o inconsciente, desde las propias experiencias, ¿sí? Y
o sea, ¿por qué yo estoy eligiendo hacer una investigación sobre partería en Latinoamérica? Porque tengo un pasado y porque tengo una historia, ¿sí?, que me hizo sensible a eso. Eso, si quieren, lo podemos hablar en otro capítulo del podcast. Seguramente vamos a estar hablándolo y conversándolo. Pero entonces eso me parece como súper importante, ¿no? El tener en cuenta que el ser profesional en ciencias sociales no es ocultar lo que me pasa, no es ocultar las emociones, es con las emociones que estoy teniendo poder mostrar una mirada de lo que le pasa a otra persona. Pero no olvidarme que como profesional a mí también me pasan cosas, yo también estoy atravesada por lo que me pasó a mí en el pasado y por lo que la otra persona me está contando de su mundo, me está mostrando de su mundo. Eso me atraviesa. Así como decía antes que una pregunta puede atravesar a la otra persona y que está bueno poder acompañarla en ese proceso que va atravesando por esa pregunta, también está bueno una poder acompañarse a sí misma con las respuestas que vienen de esa pregunta, ¿no? Cómo hace eco en una esa respuesta, ¿no? Entonces me parece que eso es algo también muy importante, el pensar desde la emoción, el pensar con el cuerpo y el admitir que nos pasan cosas, que no somos personas de hielo frías, pensantes nada más, sino que somos sentipensantes y que esta relación con la otra persona también nos modifica a nosotras. Entonces, en relación a la pregunta de cuál es el propósito de la ocióloga, bueno, esto daría para un podcast entero y ya vamos transitando casi la media hora. Más el propósito de la ocióloga tiene varios propósitos y creo que daría para hacer un podcast acerca de esto. Pero uno de los propósitos de la ocióloga es poder hacer investigaciones sociales que sean soberanas, basadas en la soberanía de la investigación, podría decirse, que sean independientes, ¿sí? Que no dependan ni de una organización, ni de un grupo social, ni del Estado, ni de personas particulares poniendo plata para que se diga tal o cual cosa, ¿sí? Sino poder lograr investigaciones que sean muy genuinas desde el presupuesto hasta la presentación de resultados, ¿no? Yo creo que todo eso, ir repensando, y eso lo vamos a ir haciendo a medida que vaya desarrollando esta investigación sobre partería. Quiero mostrarles todo, porque hay un cambio muy profundo, o sea, que tiene que ver desde quién nos financia o quiénes nos financian hasta cómo presentamos los resultados de la investigación. Y todo eso importa, y todo eso es importante. Y es importante porque nos garantiza el estar diciendo las cosas que realmente estamos viendo y no las cosas que un grupo económico quiere que digamos. Entonces con esto voy cerrando este capítulo de este podcast. Les agradezco un montón por estar ahí del otro lado, por interesarse en temas de ciencias sociales y sobre todo, y otro de los propósitos muy importantes que tiene la ocióloga es poder con la creación de conciencia, ¿no? Porque la investigación es para crear conciencia. Entonces, con esa creación de conciencia poder ir transformando pequeñas situaciones o grandes situaciones o situaciones cotidianas en la vida de las personas. Propiciar con esa
conciencia social, colectiva, individual también, poder ir transformando y haciendo transformaciones sociales. Así que muchas gracias por estar aquí en este capítulo número 1 del podcast y nos vemos la semana que viene con el capítulo número 2. Pueden escribirme a @laocióloga en Instagram y pedirme sobre lo que quieran que hable en los próximos capítulos. Así que estoy abierta a recibir sugerencias. Muchas gracias por estar ahí. Si te pareció interesante, puedes compartirlo con otra persona, comentar, hacer comentarios. Siempre toda contribución de tu parte es súper bienvenida y súper bien recibida. Así que gracias y nos vemos en el próximo capítulo del podcast de La Ocióloga.